Alejandra Pureco Sánchez. En el equipo técnico me acompaña Rafael Torres Rodríguez, auxiliares de investigación del proyecto Teotihuacán 100 años de memoria de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos con Elizabeth Cano Ortiz, de 52 años de edad, oficio miembro del Comité Pueblo Mágico de San Juan Teotihuacán, vecina de San Juan Teotihuacán, del municipio de San Juan Teotihuacán. Hoy es 10 de septiembre del año 2017 y nos encontramos en el centro del pueblo de San Juan para realizar un documento que será incorporado al Fondo Teotihuacán 100 años de memoria del Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los temas de la entrevista serán, en este caso, la historia familiar de Elizabeth y bueno, continuaremos en otro documento posteriormente. ¿Autoriza usted la grabación? Sí, claro. Muchas gracias. Muy bien, y cuéntanos por favor cómo inicia la historia de tu familia, el contexto histórico, el tiempo aquí en San Juan Teotihuacán. Bueno, mi abuelo, Eugenio Cano Ballesteros, es un inmigrante de España. Él llega aproximadamente como en 1910 o un poquito antes a este país y conoce a mi abuela paterna en Apan Hidalgo, y pues se enamoran. Ahí mi abuelo llega trabajando a una tienda de la familia Lozada, que son los actuales dueños de Gigante. Entonces trabaja un tiempo con los Lozada. Ellos, él es muy trabajador, entonces él ahorra, vive en la tienda, come en la tienda, hace todo en la tienda, y de tal manera que todos sus ingresos los va ahorrando. Y llega un momento en que se independiza, se casa con mi abuela y le ofrecen una tienda de raya en Tetlapaya. Es una hacienda pulquera, la más importante de la región, una hacienda que hace miles de litros de pulque en una época donde el pulque es la bebida nacional. Porfirio Díaz amaba el pulque, las fiestas de la sociedad incluyen el pulque como una bebida importante para el festejo, y entonces la hacienda es próspera. Ellos pasan la revolución, pasan la Primera Guerra Mundial y sin percance. La vida de las haciendas sigue siendo lo mismo. Ellos tienen una vida cotidiana como la del porfiriato, ¿no? A pesar de que Porfirio Díaz ya no existe, ellos siguen con esa misma forma de ser y de vivir, ¿no? Pero cuando llega la reforma agraria, ahí sí tienen problemas. Entonces ellos tienen que salir prácticamente huyendo de la hacienda, porque mi abuelo tenía la tienda de raya, pues no era muy bien visto, y luego era español, pues con graves problemas. Ya en esa época tienen 5 hijos, y en el devenir de qué vamos a hacer, ¿no? Porque salen prácticamente corriendo, les dicen que aquí en Teotihuacán hay una pequeña colonia de españoles, que se puede vivir en paz, que hay una tienda que se está vendiendo, y así es como llegan aquí a Teotihuacán. Compran una tienda, una cantina y lo que antes eran unos billares, y se establecen. Mi familia materna, mi abuelo materno era el administrador de un rancho pulquero también, que es propiedad de Sánchez Navarro. Y entonces cuando mi abuelo cuando muere, no es Sánchez Navarro, es se me olvidó el nombre del... Bueno, es un personaje importante, el dueño del rancho, el licenciado Manterola, perdón. Cuando el licenciado Manterola muere, mi abuelo queda sin trabajo y se vienen a vivir a Teotihuacán. Mi abuelo trabaja en la presidencia municipal, y es así en ese contexto que mis papás se conocen. Y entonces mi mamá en ese momento tiene 15 años, y mi papá tiene 22, y ese día que se conocieron es increíble porque mi mamá estaba muy enferma y ella solita dice, estaba tan flaca, tan fea, tan amarilla, que hasta tenía vergüenza, estaba sentada en el sol. Y llegó mi papá y le platicó y le dijo, yo me voy a casar contigo. Y entonces ella dijo, mi papá era muy atractivo cuando era joven, y entonces ella dijo, me están mintiendo, ¿no? O sea, como
¿cómo esta hermosura va a querer conmigo? Y sí, se casan. Mi papá trabajaba en la cantina desde esa época. En esa época la cantina es un lugar donde se arregla el mundo, donde todo el mundo llega a hacer negocios, a platicar, a divertirse. Es una época, mi familia siempre ha sido, yo lo llamaría vanguardista, siempre les ha gustado estar dentro de la tecnología. Entonces lo primero que hacen es comprar una televisión y una sinfonola. Y entonces la televisión, pues aquí realmente creo que había 3 familias que tenían televisión en su casa y la televisión de la cantina. Entonces eso le da un plus donde todo el mundo viene, las personas del ejército. Aquí, por ejemplo, en San Juan hemos tenido personajes importantes en la política, como es Galván Galmán, pasó por aquí, muchos generales que tiempo después se hicieron jefes de Estado Mayor, jefes de guardias presidenciales, hemos tenido hasta boinas verdes. Fue un semillero muy importante en los años 50 de gente que tuvo mucho impulso en la política nacional. Y todos ellos llegaban a la cantina a disfrutar, a contar historias, a arreglar el mundo, a hacer negocios. Hay una familia aquí en Teotihuacán que se apellidan Cedillo. Ellos eran dueños de una empresa que se llama Ticonza, es la que le hace las construcciones al metro. Y por ejemplo, él, que se llamaba Carlos Cedillo, ya murió, él llegaba y le decía a mi papá, ¿sabes qué? Ciérrame la cantina. Mi papá cerraba la cantina para que él tratara sus negocios. Y solamente se quedaba mi papá y las personas que venían a tratar negocios. Y él nunca registraba cuentas ni nada, simplemente a veces la gente se llevaba las botellas y mi papá le decía, oiga, se está llevando un martel, ¿no? Por decir una bebida muy cara. Y le decía a Carlos, no te preocupes. Y al otro día venía y pagaba. Así era la confianza, ¿no? En este pueblo, por ejemplo, cuando yo era niña, era muy común que todo el mundo tenía un cordoncito en las puertas y atorado a la perilla, ¿no? Entonces llegabas a tu casa, nadie usaba llaves, o sea, llegabas, jalabas el cordoncito y te metías a la casa que quisieras. Ibas con tus amigos, jalabas el cordoncito y te metías, ¿no? Y ya los amigos salíamos a jugar. Una época de mucha seguridad, donde los niños andábamos en bicicleta de aquí a las pirámides, se nos hacía lejísimos, ¿no? Ahorita te das cuenta que 10 minutos caminando llegas a las pirámides. La zona de juegos era las pirámides. Nosotros jugamos mucho en nuestra infancia cuando eso no estaba cercado, entrabas y salías de manera libre y jugábamos en los templos de Tetitla-Tetelco, de Tepantitla, nos metíamos a las pinturas, en lo que ahora es el conjunto viking, entrábamos a todo lo donde están las micas de obsidiana, una época maravillosa, ¿eh? Y los panaderos en sus bicicletas. San Juan siempre ha sido un centro comercial importante, entonces la persona que tenía un comercio en Teotihuacán tenía cierta solvencia económica, ¿no? Porque desde Tepexpan hasta Utumba, toda la gente venía a comprar aquí. El mercado más importante era el de San Juan, las tiendas, todo. Entonces, la panadería de aquí le surtía a todas las tiendas. Y el pan aquí es delicioso. Es un pan que no es tan de pueblo, no es tan artesanal, pero está como a la mitad, entre un pan vanguardista y un pan tradicional. Y es muy rico. Y tenemos una variedad de pan aquí en Teotihuacán, que tú vas a la panadería y dices, ¿qué voy a comprar? Porque todo se me antoja, ¿no? El bolillo, no es por presumir, pero es el mejor bolillo que yo he comido en todos lados, ¿eh? Es muy sabroso, una torta de un bolillo de San Juan. Y, por ejemplo, los domingos, ¿no? Que las mamás, hoy tengo flojera de cocinar, pues te compras unos bolillos calientitos, porque todo el día sale pan calientito aquí en la panadería. Te partes tu bolillo, queso blanco, su aceite de olivo, orégano, aguacatito, y te haces unas tortas deliciosas. O con tlalitos, ¿no? Son muy típicos aquí los tlalitos, que son las carnitas que son como fritas, carnitas de puerco que son como duritas, con su aguacate, su aceite de oliva, su orégano, y es muy rico, es tradicional.
tenemos hábitos. Yo siempre pienso que cuando alguien hace un reportaje o algo, siempre piensan en la clase más sencilla del pueblo, que son los artesanos, los panaderos, o en la gente muy rica que tiene mucho poder, ¿no? Y a la clase media como que nadie le hace un reportaje. Se olvida que en este país es importante la clase media y que tenemos una forma muy específica de comportarnos, ¿no? Por ejemplo, tú con tus amigos, en este pueblo que es pequeño, los abuelos eran amigos, nuestras abuelas eran amigas, de todos los niños, ¿no? Los papás eran amigos, las mamás eran amigos, luego nosotros éramos amigos, incluso es tan chistoso que tienes amigos, nuestras mamás tienen hijos de las mismas edades, entonces cada hijo puede tener un amigo, hijo de la amiga de tu mamá, ¿no? No sé si lo dije muy revuelto. Y luego nuestros hijos o nuestros sobrinos tienen amigos que son hijos de nuestros amigos, ¿no? Entonces como que este pueblo se va haciendo así una red, lo que ahora sería como Facebook, que todo el mundo termina conociéndose con todo el mundo. Así aquí tú a una persona y te dice, sí, su abuelito era no sé quién y su papá trabajaba en tal cosa. Y a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿verdad? según cómo te portes es de sí. Bueno. Y Eli, ¿cómo era, por ejemplo, en este contexto San Juan? Me comentabas hace un tiempo que la escuela, ¿no? Las escuelas estaban aquí, en el pueblo. Sí. Aquí había solamente 2 escuelas, primaria y secundaria, que es la pública y la privada. La privada es una escuela de monjas de la Cordilleso, se llama su congregación, y están en un seminario. Entonces, como te dije antes, la gente de los pueblos cercanos o los circunvecinos venían, incluso por ejemplo en Tepexpan, que hay una escuela que es importante que se llama Plancarte Escudero, que también es de una congregación grande. Sin embargo, mucha gente de Tepexpan venía a San Juan, y de pueblos cercanos, ¿no? Como esos Totipac, pueblos vecinos en los que ya estamos hablando de 1970 y parecería que hablas de otro país o de otro pueblo o de otra generación, porque, por ejemplo, los compañeros que venían de Totipac, ellos nada más tenían un camión, un autobús que venía a San Juan, que los traía a las 6 de la mañana. Entonces ellos llegaban tempranísimo y se tenían que quedar afuera de la escuela a esperar a que la abrieran, porque era el único camión, y de regreso para sus casas solamente había un camión que salía a las 3 de la tarde. Entonces si nosotros salíamos a la 1 de la tarde de la escuela, pues ellos se tenían que quedar hasta las 3 para esperar su camión de regreso. Pero pues los padres siempre hacen cosas porque los hijos progresen, ¿no? Entonces la idea que en estos años esa escuela era la de más prestigio de la zona, pues todo el mundo quería que sus hijos estudiaran en esta escuela, ¿no? O la de gobierno, que también era una escuela muy, muy buena, con un buen nivel académico. ¿Y cómo se vinculaba, por ejemplo, la población de San Juan en ese momento, cuando en este contexto 50s, 60s, ¿no? Que eres niña, adolescente, por ejemplo, con la zona arqueológica? ¿Cómo se vinculaba la población? Decías tú que jugaban, ¿no? Iban a jugar. Los niños íbamos a jugar y yo era bien portada, no me iba de pinta. Pero los que se iban de pinta, la pinta obligada era ir a las pirámides. Y lo que hacías es que ibas a correr y a jugar. Y en realidad, por ejemplo, siempre había un conocido que era artesano o que trabajaba en la zona, que era guardia, el papá de una amiga que era el que estaba ahí adentro. Entonces siempre te vinculabas con la parte de, llegabas a las pirámides, te subías, te bajabas, subías montículos, bajabas, encontrabas ídolos, muchos ídolos, o sea, todo lo que es alrededor de la circunferencia de las pirámides eran campos de cultivo. Entonces hay una creencia por parte de los campesinos que si ellos quitaban los ídolos que estaban ahí, la cosecha no iba a ser buena. Estamos hablando ya de 1968, 1970, y esta creencia permanecía. Entonces, de tal manera que si tú ibas a los campos que estaban en la circunferencia de las pirámides, con mucha facilidad rascabas y encontrabas ídolos. Y entonces, ídolos y flechitas y
cosas pequeñas de obsidiana. ¿Qué te puedo decir? El abuelito de mis primos se dedicaba a restaurar piezas arqueológicas y pues siempre lo veíamos trabajando ahí. Él leía mucho y escribía mucho, incluso él tuvo un premio en Alemania por su trabajo tan meticuloso en la restauración. O sea que había mucha vida y en ese tiempo no estaba cerrado. No estaba cerrado. No, la verdad no me acuerdo cuándo hicieron el cerco. Lo que sí recuerdo perfectamente es que yo ya era como un adolescente, como 13 o 14 años, y pues no tenemos nada que hacer, vámonos a las pirámides, ¿no? Y cuando llegamos estaba cercado, y así, ¿no nos van a dejar entrar? No, tienen que pagar. Y nosotros, pero sí somos de San Juan. No, pero pues ya no, ya no se puede pasar. Y ahí fue la primera vez que me enteré que ya estaban cercadas las pirámides, ¿no? Y alrededor en el pueblo la gente que decía sobre eso, ¿no? Creo que nadie decía nada, hasta que de repente lo ibas comentando, pero así como que pasó mucho tiempo en lo que, oye, ¿sabías que ya cercaron las pirámides y que ya no podemos entrar? Pues hay que hacer un permiso para que los de Teotihuacán podamos entrar gratis y mira, ya estamos en el 2017 y nunca tramitamos nuestro permiso. Y, por ejemplo, Eli, sobre tu percepción sobre el INAH, por ejemplo, como Instituto Nacional, como alguien de la población, ¿cómo tú percibes los proyectos o el trabajo que ha hecho el INAH aquí en la zona arqueológica? Mira, yo creo que no tienen difusión porque los de Teotihuacán nunca nos enteramos de nada. A veces cuando hay cosas, ya tienen meses que pasaron y nosotros apenas nos estamos enterando. Por ejemplo, yo ahorita me entero mucho por las redes sociales, ¿no? Hay una arqueóloga aquí que se llama Verónica. Verónica es una persona que tiene muchas entrevistas y entonces ella pertenece al Comité de Pueblos Mágicos. Con ese vínculo un día la encontré y empecé a ver que tenía muchas entrevistas y me parece fabulosa porque ella es una persona muy amena. Todo lo que te platica, lo platica así muy ameno, no te aburres, le entiendes y te causa maravilla todo lo que pasa, ¿no? Pero en realidad lo que nos enteramos es por el periódico, por las redes sociales, porque alguien te dice, pero que la zona arqueológica genere un boletín o informe a la población, nada, absolutamente nada. ¿Y como tú qué recomendarías sobre, por ejemplo, esa parte? A mí sí me gustaría que hubiera un módulo de difusión donde te dijeran, o un boletín pues electrónico, ¿no? Ya ahorita no necesitamos ir a las casas a llevar un libro ni nada, sino que decir, todos los pobladores de Teotihuacán que quieran tener un nexo directo, pues aquí está una línea, ¿no? Aquí les platicamos pues lo que vamos descubriendo, los eventos importantes, qué vamos a hacer, pues todas las noticias, ¿no? A mí sí me gusta porque a mí me encanta la historia de México y a mi papá le mataba la historia de este país, entonces yo creo que ya es generacional, ¿no? En esta casa todos estamos muy involucrados con esa parte y sería bonito estar recibiendo artículos, novedades, todo eso. ¿Alguna vez conociste algún arqueólogo de los que vienen a la zona? O sea, sobre todo en la parte de tu familia, ¿no? Que tenía una de las tiendas más grandes, ¿no? Del pueblo, la cantina, ¿no? Que sobre todo el mundo converge. Sí, fíjate que en los años, bueno, yo personalmente no. Mi papá es el que tuvo un nexo muy estrecho con los arqueólogos, se llamaba Proyecto Teotihuacán y fue como en los años 50 y eran norteamericanos que estuvieron meses trabajando aquí en la zona y ellos pues ellos le platicaban de primera mano lo que se iba descubriendo, lo que iban haciendo, tuvieron una relación de amistad muy estrecha al grado que había un gringo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero le apodaban Peperín. Y entonces, como se hizo tan amigo de mi papá, él fue padrino de mi hermano de bautizo. Y entonces a Peperín le hacía mucha gracia tener un ahijado porque los norteamericanos no entienden muy bien el concepto de lo que es un padrino, ¿no? Y entonces tener un ahijado para él fue motivo de mucho orgullo. Y entonces ya después cuando terminó el proyecto Teotihuacán y venía,
se lo llevaba a los toros y traía a su ahijada así como su juguete, ¿no? Pero hay arqueólogos, hace poco vino un arqueólogo que se llama, ay, se me olvidó, ahorita me acuerdo cómo se llama. Él está haciendo un proyecto que es la continuación del proyecto Sanders, que fue un proyecto que creo que tiene 30 o 40 años llevándose a cabo, sobre el agua en Teotihuacán y el impacto que ha tenido la naturaleza en la vida de los teotihuacanos. Entonces, en el proyecto Sanders, él dice que el problema de que en Teotihuacán haya habido baja de mantos acuíferos, y pues la apatía del gobierno, por decirlo de alguna manera, mermó los cultivos endémicos. Y por ejemplo, antes aquí en Teotihuacán se cultivaba mucho maíz, nopal, xoconostle. Teotihuacán tenía una certificación de ser el lugar, en primer lugar de México donde había cultivo de xoconostle, y poco a poco fuimos perdiendo esa parte de los cultivos endémicos a los que Sanders le apostaba mucho, ¿no? Los magueyes, actualmente han desaparecido los aguajotes, que también son endémicos de San Juan. Los aguajotes es un árbol que usaron mucho los aztecas porque eran los árboles para hacer las chinampas. Entonces ahorita los aguajotes se producen solamente en Xochimilco, y en San Juan realmente tenemos, después de que teníamos árboles de aguajotes por millares, les llaman árboles chifladores, no sé si los conozcas, son unos árboles delgaditos muy altos, y les llaman chifladores porque se usaban para delimitar los terrenos. Entonces, como están cerca, casi hacen una valla, cuando sopla el aire, chiflan. Entonces, algunas personas los conocen como chifladores. Hemos perdido mucho aguajote. Tenemos un grave problema ahorita de ahuehuete. El ahuehuete es un árbol muy longeva, llega a vivir hasta 3.500 años. Aquí en Teotihuacán estamos en un proyecto en Comité de Pueblos Mágicos. Le estamos apostando mucho a salvar a los ahuehuetes, árboles de 1.200, de 1.500 años de antigüedad, de 600 años. De un padrón que sacamos de 64 ahuehuetes, tenemos 30 muertos. Hicimos carta a Presidencia de la República, nos dieron su apoyo a través de CONAFOR, se descubrió una plaga descortezadora, lo inyectamos, CONAFOR nos dio los equipos en custodia, así a la población civil. Yo firmé de que me hacía cargo de la custodia, ¿no? Porque el equipo es muy caro, un equipo de esos vale 17,000 pesos, más los arneses, más un montón de cosas. Entonces nos tuvieron la confianza, nos dejaron los equipos. El ayuntamiento nos ayudó con el personal de servicios públicos y inyectamos todos los ahuehuetes. Y desgraciadamente ahorita tenemos un problema de un hongo que se activa con la lluvia. Entonces ya acabamos de escribir a Probosque, ya nos contestó Probosque y estamos en espera. La semana que entra vamos a volver a dar tratamiento y estamos esperando la ayuda de Probosque. Pero el punto es que la naturaleza está sufriendo mucho en San Juan. Sí, pero aquí sí nos preocupamos. Eli, ¿tú has escuchado, sabes algo de la obra de Manuel Gamio en Teotihuacán? Un poco. Mi papá sí estaba al tanto. Francamente, lo que sé de Manuel Gamio es que tenemos una enciclopedia que no he leído, que he leído poquito. Lo que me platicaba mi papá, ¿no? De que él fue una persona que llegó a Teotihuacán tratando de integrarnos a la zona arqueológica, y que Manuel Gamio decía que la zona arqueológica debe ser como una punta de lanza que a Teotihuacán lo haga surgir, ¿no? Y que promovió mucho a los artesanos, a los oficios, a los panaderos, a los zapateros. Incluso ahora que está este proyecto, platicándole a un conocido, pues así nada más del proyecto, y me dice, oye, mi abuelito le revelaba fotos a Manuel Gamio. Ah, no me digas.
Y le digo, pues sí conozco a tu abuelito, pero nunca me imaginé que le revelara las fotos a Manuel Gamio, ¿no? Él es un personaje muy querido aquí en esta zona. Hay un museo, bueno, había un museo que se llamaba Manuel Gamio y actualmente ya es, creo que, un centro de investigación que sigue conservando su nombre, y las instalaciones son muy bonitas, ¿eh? Está cerca de un restaurante que se llama La Gruta, que es bastante interesante. Y bueno, sabemos que Manuel Gamio, todo un personaje en la época del Porfiriato. Manuel Gamio hizo mucho por todos los estudios de esta zona, ¿no? De estudios tanto arqueológicos como antropológicos, investigación, pero de todo el valle. Él no dijo, como ahora que todo el mundo dice, una moda las pirámides y se concreta las pirámides. Manuel Gamio como que intentó integrar toda la parte de la cultura y con las personas de los oficios, con la población natural de aquí, y con los migrantes, o sea, con la migración, a todo el mundo trató de integrarnos, porque él soñaba como con un país de mexicanos, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Pues no, creo que ya hablé de más. Muy bien, bueno, entonces Elizabeth Cano Ortiz, muchísimas gracias. Autoriza que este documento sea utilizado con fines académicos, de investigación y divulgación sin fines de lucro. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.